Bienvenidos a la unidad número 3. Hoy vamos a hablar sobre las características positivas de la consecuencia jurídica de la norma indirecta, los puntos de conexión y lo conectado. La determinación del derecho aplicable exigida por el método indirecto puede hacerse de manera estable y nominativa mediante la conexión o de manera variable y determinable en función de las circunstancias aludidas del caso mediante puntos de conexión. En el primer supuesto, la norma indirecta nominativamente el derecho aplicable. En el segundo, lo describe mediante características generales que solo en cada caso dado llegan a individualizarse. El medio técnico de la descripción abstracta del derecho aplicable es el punto de conexión. El punto de conexión es el elemento técnico del que se vale la norma indirecta para indicar cuál es el ordenamiento jurídico del que habrá de desprenderse la solución a la situación descrita en un tipo legal. Son puntos de conexión: domicilio, nacionalidad, lugar de celebración, lugar de situación, lugar de perpetración, etc. Los puntos de conexión contienen la indicación del derecho aplicable mediante una expresión variable, la cual se individualiza en atención a las particularidades del caso dado, las cuales aquella enfoca. Los puntos de conexión pueden ser reales, personales o conductistas. La clasificación según el carácter, la conexión acumulativa o no acumulativa. Lo conectado, la característica positiva de la norma indirecta. Conocemos ya la conexión y los puntos de conexión, ahora vamos a ver lo conectado. El problema se plantea de muy diferente manera según que nos enfrentemos a normas de exportación o de importación. Si el punto de conexión de la norma indirecta indica como aplicable el propio derecho del juez, todas las dificultades que aún pudieran surgir serían dificultades del propio derecho, normalmente el derecho material. La situación es totalmente diversa si el punto de conexión señala como aplicable una reglamentación extranjera. Entonces, y dentro de la dimensión normológica, se plantean sucesivamente los siguientes interrogantes. ¿A qué ordenamiento de un país se ha hecho referencia? Segundo, ¿qué parte de ese ordenamiento le es aplicable? Y tercero, ¿en qué concepto aplicamos en nuestro país partes de un ordenamiento extranjero? Lo conectado puede dividirse así en normas de exportación, normas de importación, y dentro de la importación vamos a tener la sucesión temporal o convergencia y la calidad. El reenvío. En cuanto a la parte aplicable del derecho extranjero, su cantidad, la cuestión consiste en saber si la consecuencia jurídica indica como aplicable el derecho privado extranjero o si se declara aplicable en primer lugar el derecho internacional privado extranjero y solo en segundo lugar o aún en ulterior lugar un derecho privado cualquiera. Este problema se conoce por el nombre de problema de reenvío. Sería más correcto hablar del problema de la cantidad del derecho aplicable. La norma de derecho internacional privado no resuelve el caso, sino que indica el derecho aplicable. Esto puede ser el derecho propio o el extranjero. Cuando es de aplicación el derecho propio, la norma de derecho internacional privado nos remite al derecho interno. Cuando la norma de derecho internacional privado remite al derecho extranjero, puede remitir al derecho interno extranjero o al derecho internacional privado extranjero, que a su vez remite a otro derecho interno determinado. Estas remisiones de un derecho a otro se dan como consecuencia de la utilización de puntos de conexiones diferentes. El reenvío consiste en saber si la norma indirecta nos dice que debemos aplicar el derecho internacional privado extranjero o su derecho interno o solamente su derecho interno. Entonces el reenvío nos mandará a aplicar el derecho privado extranjero solamente o todo su derecho. Hay diferentes teorías: la teoría de la referencia mínima, la teoría de la referencia media y la teoría de la referencia máxima. Tenemos diferentes grados de reenvío de retorno y de primero o segundo o ulterior grado. El reenvío también tiene un límite y está dado por la autonomía de la voluntad de las partes. En relación a las teorías de referencia mínima, media y máxima, la consecuencia jurídica de la norma indirecta puede indicar como aplicable o solo el derecho privado extranjero, teoría de la referencia mínima, o de las normas indirectas de exportación extranjeras en combinación con el correspondiente derecho privado extranjero, teoría de la referencia media, o por último todo el derecho internacional privado extranjero, normas indirectas de exportación y de importación, más el derecho indicado como aplicable por este, teoría de la referencia máxima. En la primera teoría, la referencia de la norma indirecta al derecho extranjero es comparable a una invitación de cumplido en el que el invitado no tiene más remedio que aceptar. En la segunda, la referencia se asemeja a una invitación normal
en la que el invitado puede aceptar o rechazar. Y en la tercera, la referencia aparece las invitaciones de los clubes que los clubes envían a los socios para las fiestas públicas. El invitado puede devolver la invitación, aceptarla o transferirla a otra persona. La teoría de la referencia media afirma que el derecho internacional privado del juez indica como aplicable en primer lugar el derecho internacional privado extranjero. Si este último considera aplicable su propio derecho privado, este se aplica. Ello ocurre si la norma indirecta extranjera es una norma de exportación. Si al contrario el derecho internacional privado extranjero estima inaplicable el propio derecho privado y sin que nos interese qué derecho le parezca aplicable, lo abandonamos y buscamos en nuestro propio derecho internacional privado un punto de conexión que resulte afortunado, acudiendo en último lugar a nuestro propio derecho privado, que sumiso y dócil siempre está dispuesto a ser aplicado. Después tenemos la teoría del uso jurídico, que constituye una forma correcta de reenvío. Si las normas indirectas declaran aplicable el derecho extranjero, el juez buscará la sentencia probable del juez extranjero. Vamos a ver varios casos prácticos también en relación al tema del reenvío. Y en relación a distintos grados de reenvío tenemos el reenvío de primer grado, la norma del derecho internacional privado del juez que entiende en la causa lex fori designa como aplicable el derecho extranjero, el que es considerado en su totalidad, incluyendo la norma de conflicto extranjera que reenvía a la aplicación del derecho del juez, quien decide aplicar su propio derecho sustancial. El doble reenvío, donde la norma de derecho internacional privado que entiende en la causa lex fori designa como aplicable el derecho extranjero, el que es considerado en su totalidad, incluyendo la norma de conflicto extranjera que reenvía a la aplicación del derecho del juez, quien decide aplicar el derecho sustancial extranjero. El reenvío de segundo grado, donde la norma de derecho internacional privado del juez que entiende la causa lex fori designa como aplicable el derecho extranjero, el que es considerado en su totalidad, incluyendo la norma de conflicto extranjera que reenvía la aplicación del derecho de un tercer estado, el que es también considerado como una totalidad que incluye la norma de conflicto que reenvía la cuestión al tratamiento y solución por la lex fori. El conflicto puede ser negativo o positivo. El concepto de derecho extranjero. ¿En qué concepto se aplica el derecho extranjero? Aquí hay un problema de calidad. En este campo se enfrentan las teorías que nacionalizan el derecho extranjero con la tesis que lo aplican como tal derecho extranjero. Del primer grupo se hallan las teorías de la nacionalización o incorporación legislativa, material, formal y judicial. La teoría de la nacionalización judicial afirma que el juez nacional que nacionaliza el derecho extranjero en el momento de aplicarlo en su fallo. La teoría dominante afirma que el derecho extranjero se aplica proprio vigore o sin muletas. También se trae a colación una analogía. Se dice que lo mismo que si unos italianos hablan en Londres italiano, el italiano no se convierte en inglés, sino que sigue siendo italiano. El derecho italiano aplicado en Londres continúa así siendo derecho italiano y no se metamorfosea con el derecho inglés. Aplicación del derecho extranjero. Acá vamos a ver la aplicación subsidiaria de la lex fori, las soluciones legislativas, cuáles son los medios de prueba. En cuanto a los medios de prueba que se pueden utilizar para probar el derecho extranjero, puede utilizarse cualquier método. Podemos nombrar la jurisprudencia, las opiniones doctrinales, las opiniones de embajadores, las opiniones de cónsules, las opiniones de ministros de Relaciones Exteriores. En general, todos los medios de prueba son admisibles.